Hola, buenas noches a todos y bienvenidos y bienvenidas a esta jornada educativa, siguiendo nuestro lineamiento con la promoción de la Escuela Agraria, promovido por el Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde de la ciudad de Huaraz. De igual modo, gracias al apoyo de nuestros aliados estratégicos, y damos gracias de antemano también a nuestro expositor, el ingeniero Francis Reyes Leimes. Él es ingeniero agrónomo, licenciado en Ciencias Agrícolas por la Universidad GEAR de Costa Rica. Él es, además, consultor internacional en agricultura sostenible y producción de abonos orgánicos con microorganismos eficaces, así como gerente técnico de BioM. El día de hoy vamos a desarrollar una exposición sobre la agricultura sostenible y producción de abonos orgánicos a partir de residuos agropecuarios. Dentro de ella, seguramente vamos a tratar muchos temas diversos de bastante interés para el sector agropecuario, y ya contamos con la experiencia de nuestro expositor, un ilustre profesional que el día de hoy nos va a volcar su experiencia. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida correspondiente al ingeniero Francis Reyes. Ingeniero, muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches. Agradecido de compartir con ustedes esta charla. Agradecer también a Campo Verde por la iniciativa de organizar estas seminarios, charlas, en tratar de compartir conocimientos y experiencias sencillas y prácticas a los agricultores. Hoy vamos a ver el tema de agricultura sostenible y todo lo que es producción de abonos orgánicos a partir de residuos agropecuarios, llamémosle guano de cuy, vaca, carnero, rastrojos de cosecha. Cómo darles un aprovechamiento, partiendo de que hoy en día tenemos un grave problema en el sector agrícola, y esos problemas son obvios y la gran mayoría de nosotros los conocemos, que tenemos suelos cada vez más pobres, suelos cada vez más compactados, en la costa con problemas de salinidad, problemas de nematodos, problemas de baja materia orgánica, lo cual siempre yo les hago recordar. Si ustedes le preguntan a sus abuelos o a sus padres, sabrán que hace 30, 40 años atrás eso no era así. Hace 30, 40 años atrás teníamos suelos fértiles, ricos en materia orgánica, donde teníamos muy buenas cosechas de papa, quinoa, arroz, y el gasto en insumos agrícolas era mínimo. Entonces, de eso se trata la charla de hoy. Es una charla de aproximadamente 45 minutos. El PowerPoint yo se los voy a compartir al ingeniero Rasul de Campo Verde, y él ya se los compartirá a los participantes el PowerPoint. También quisiera mencionarles que en el Facebook de Microorganismos Eficaces Perú hay algunos módulos, unos cursos virtuales que pueden ver ahí, son cursos de aproximadamente 20 minutos. Y también si tienen alguna duda, pregunta, pues pueden dejarla en el Facebook o pueden escribirme por WhatsApp. La foto que ustedes ven aquí es un establo en Huaral, cerca de Lima. Es un establo de 800 vacas, donde hacemos un aprovechamiento del estiércol. Siempre quiero iniciar con un dicho que es muy conocido, ¿no? Que es: con orina y mierda no hay cosecha que se pierda. Y se refiere básicamente al uso del aprovechamiento adecuado de los residuos agropecuarios, como en este caso el estiércol. ¿Por qué es importante eso? Porque tenemos que entender cómo funciona el suelo. Voy a iniciar ahí. ¿Por qué la importancia de hacer una agricultura sostenible y de hacer un aprovechamiento de estos residuos agropecuarios? Porque el suelo, para tener un suelo fértil, este suelo fértil necesita de microorganismos. Y estos microorganismos se alimentan de la materia orgánica, es decir, del guano, del estiércol, de los residuos orgánicos. Entonces, uno de los grandes problemas en la agricultura actual es que no entendemos cómo funciona el suelo. Y creo que ahí es el paso más importante. Tenemos que entender que el suelo, cómo funciona la madre tierra, cómo funciona la Pachamama. Y hay que entender que el suelo, la fertilidad del suelo, depende de microorganismos. Como pueden ver aquí en la foto de la FAO del año 2015, esa foto se publicó en todos los países del mundo, es
una cucharada de suelo sano tiene más microorganismos que gente en el planeta. Y estos microorganismos, ojo con lo que voy a explicar aquí, se alimentan de la materia orgánica, es decir, rastrojos de cosecha, guano de animales. Entonces, es importante entender que cómo funciona el suelo. Y el suelo funciona gracias a los microorganismos que son responsables de la fertilidad. Otro concepto interesante que quiero que vayan recordando es que el sol mata a los microorganismos. Entonces, los microorganismos se alimentan de la materia orgánica y el sol mata a los microorganismos. Entonces, el suelo no debe estar expuesto al sol. Son dos conceptos que quiero que vayan empezando a entender si queremos realmente hacer una agricultura sostenible. Y esto está relacionado directamente con nuestra salud. ¿Ok? El 90% del sistema inmunológico de los peruanos, de cualquier habitante del planeta, y eso también aplica a los animales, pero el 90% del sistema inmunológico se produce gracias a la microbiota intestinal que tenemos principalmente en nuestro estómago. Entonces, la serotonina, que es la hormona de la felicidad y la vitalidad, también se produce en nuestro estómago. Es decir, depende de los microorganismos. Entonces, y cuando siempre les explico esta parte, cuando yo tengo hambre, en el desayuno, en el almuerzo y la cena, en realidad no es mi cuerpo el que tiene hambre. Si queremos ser estrictos, en realidad la que tiene hambre es mi microbiota intestinal. Y cuando yo como una papa, una manzana, una fresa, en realidad lo que estoy es alimentando mi microbiota intestinal. Pero si esa papa tiene 11 fumigaciones, si esa fresa viene de Huaral, tiene 42 fumigaciones, o esa tomate tiene 38 fumigaciones, estoy afectando mi sistema inmunológico, mi microbiota. Entonces voy a tener problemas de estreñimiento, cáncer, gastritis. Entonces, no sé si vamos entendiendo, estamos conectados directamente con la madre tierra a través de los microorganismos. Es decir, los microorganismos son los responsables de que el suelo sea fértil y son responsables de nuestra salud. Entonces hay una conexión directa entre la salud del suelo y la salud de las personas. Eso quiero que entiendan. De ahí la importancia de hacer una agricultura sostenible, sustentable, de que produzca alimentos sanos. Voy a insistir esto. El cultivo que más venenos agroquímicos en volumen consumen en Perú, por ejemplo, es el arroz. No porque sea el que usa más por hectárea, sino que es como se siembran más hectáreas, es el producto número 1 en consumo de agroquímicos en Perú, el arroz, luego tenemos la papa y el maíz. Lo interesante es que estos cultivos los consumimos casi a diario, entonces quiere decir que casi a diario estamos llevando fungicidas, insecticidas, nematicidas a nuestro estómago. Resultado, gastritis, estreñimiento, cáncer y muchas enfermedades. Entonces, es muy importante que entendamos eso. La salud del suelo depende de la salud de las personas. Entonces, y son los microorganismos los que nos conectan con la madre tierra. Entonces, si queremos peruanos sanos, necesitamos cambiar el modelo agrícola actual. ¿Cuál es el modelo agrícola actual? Y aquí quiero detenerme un poco, antes de entrar al tema de producción de abonos orgánicos, hacerles un pequeño recordatorio. Es que la agricultura comenzó hace aproximadamente 16.000 años. Antes de eso el hombre vivía de la caza a la recolección. ¿Ok? Pero en estos 16.000 años, nuestros antepasados cultivaron de manera natural, ecológica, orgánica, el nombre que ustedes le quieran dar. Todo cambió hace apenas unos pocos años, digamos decir 60 años, en promedio 50, 60 años. Pero antes de eso, la agricultura era natural, ecológica, orgánica. El modelo agrícola actual, tenemos que hacernos 3 preguntas si es el correcto. Es decir, si yo siembro papa en Huaraz, quinoa, fresas, estoy en Iquitos, en Pucallpa, y siembro café, cacao, arroz, o en la costa siembro maíz, debo preguntarme si la agricultura que yo hago como pequeño agricultor, como mediano agricultor o como grande agricultor es la correcta. Entonces, para responder eso, si es el modelo agrícola que estoy haciendo hoy en día en mi parcela, en cualquier parte del mundo, es el correcto, hay que preguntarnos 3 cosas.
gasto menos insumos que los que gastaba mi papá. En otras palabras, gasto menos insumos hoy de lo que gastaba hace 30 años, y la respuesta que yo he encontrado, eso preguntándole a los agricultores, siempre me dicen, ingeniero, yo antes usaba un saco de urea en mi parcela de arroz. Hoy en día, en Lambayeque, ¿no? Hoy en día me dicen, hoy en día tengo que usar 8 sacos de urea para cosechar lo mismo que hace 20 años atrás. Es decir, está gastando mucho más dinero para cosechar lo mismo. Entonces, significa que año antes, ingeniero, yo cosechaba papas sin gastar nada, sin fumigar nada. Ahora tengo que fumigar y aplicar un montón de cosas. Entonces, eso significa que estoy gastando más dinero y eso se va a ir empeorando año con año. Entonces, económicamente, no es viable en el tiempo este modelo de agricultura porque el agricultor cada vez gasta más usando agroquímicos y fertilizantes. Segunda pregunta, ya en la parte social. Entonces, la primera pregunta es si es económicamente es viable en el tiempo. Ya vimos que no, porque va a empeorar. Más va a gastar el agricultor si sigue haciendo este modelo actual. La parte social. ¿Produzco alimentos más sanos? Y la respuesta es no también. ¿Okay? El mes pasado, hace 2 meses, se hizo un estudio en Perú, en un laboratorio acreditado, se analizaron 42 frutas y verduras en los mercados solamente de Lima, Pero obviamente estos alimentos vienen de costa, sierra y selva. Se llevaron a un laboratorio a analizar 42 frutas y verduras para ver el contenido de agroquímicos y ver si estas frutas y verduras eran aptos para consumo humano. Y se encontró que más de la mitad, o sea, más del 50%, superan los límites de residuos de pesticidas, de venenos. Es decir, estas frutas y verduras tienen un exceso de contenido de agroquímicos y la norma, la ley dice, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que estos alimentos no son aptos para consumo humano. Sin embargo, en Perú se siguen consumiendo. Se encontró que en algunas frutas, ojo con lo que voy a decir, hay 22 veces más contenido de veneno de lo permitido para consumo humano. Entonces, ¿qué significa? Estamos consumiendo alimentos con una gran cantidad de venenos y eso obviamente en nuestro cuerpo ocasiona, voy a repetir, alergias, estreñimiento, gastritis, bajo sistema inmunológico. Y la última pregunta en la parte ambiental. Todos los agricultores, siempre les digo yo, ustedes tienen que preguntarse, ¿mi suelo está cada vez mejor? ¿Mi suelo está mejor de lo que yo lo recibí hace 30 años o 40 años atrás? Y la respuesta cuando yo hago esto durante cerca de 19 años que trabajo trabajando con productores de costa, sierra y selva, productores pequeños y muy grandes, y la respuesta que siempre me dan es, ingeniero, mi suelo no está mejor. Es decir, de cada 100 agricultores, 99 prácticamente me dicen que su suelo está peor, es decir, más pobre, más compactado. Y entonces ahí llegamos a la conclusión de que estamos haciendo un mal manejo de suelos. Estamos haciendo un incorrecto o una agricultura equivocada con el uso indiscriminado de agroquímicos y fertilizantes. Y tenemos que hacer un cambio hacia una agricultura más sostenible. ¿Okay? Entonces, voy a mencionar rápidamente cuáles son las peores prácticas si ustedes quieren que su suelo sea pobre o degradar su suelo o malograr su suelo. Las peores prácticas es esto, por ejemplo, el arado. ¿Qué estoy haciendo yo cuando aro mi suelo en exceso, verdad? Estoy eliminando las lombrices y estoy exponiendo el suelo al sol. Cuando el suelo está descubierto y mira el sol, ¿se acuerdan lo que les comenté? El sol mata los microorganismos benéficos del suelo. Entonces estoy esterilizando mi suelo, estoy empobreciendo mi suelo. Hoy en día siempre nos han dicho que no se puede hacer agricultura extensiva si no aramos. Miren, aquí lo que estoy haciendo es empobreciendo a mi suelo. Miren el polvo, se está llevando el suelo fértil, el sol, el arado mata los microorganismos, las lombrices, el sol. Estoy haciendo una degradación de mi suelo. Este suelo se va a volver compacto, duro, pobre, infértil. Hoy en día en muchos países grandes de Brasil, Estados Unidos, que se siembran miles de hectáreas, ya no se ara para sembrar soya, maíz. Estas grandes maquinarias modernas lo que hacen es con este disco solo van aperturando un pequeño surco donde va a ir la semilla. Y este es el resultado, miren.
todos los rastrojos no se queman, obviamente, sino que todas estas miles y miles de toneladas de rastrojos de cosecha quedan ahí como fuente de materia orgánica. Fuente de materia orgánica. Un error grave es quemar estos residuos. Acuérdense que estos residuos son alimento para microorganismos del suelo y me protegen también al suelo del sol. Este es el mismo maíz sembrado ya en siembra directa. Uno de los grandes problemas en la agricultura es las quemas, ¿no? En la sierra queman, en las costas queman, y al quemar lo que estamos haciendo es liberando gases de efecto invernadero, CO2, estamos contaminando la madre tierra y estamos también eliminando la microbiota o los microorganismos benéficos del suelo. Miren en arroz, esta es una parcela de arroz en la zona costa de Perú, y aquí siempre le recuerdo yo al productor, cuando usted siembra 1 hectárea de arroz y hace todo ese esfuerzo, toda esa inversión en mano de obra, en fertilizante, finalmente el agricultor solo cosecha el grano, que es el 20% nada más, de toda la planta, de la raíz, el tallo y la hoja. El resto de su dinero está ahí, en la raíz, en el tallo y en la hoja. Ahí hay más de, por hectárea en arroz, uno cosecha el 20%, pero el otro 80% que queda ahí, adivinen cuánto es. En promedio, 30 toneladas de materia orgánica. Es decir, como si fueran 30 toneladas de guano que yo echara ahí. Pero no tengo que cargar ni un saco de guano, porque eso ya está ahí, es lo mismo rastrojos. Pero muchos agricultores cometen este error garrafal, queman. Queman, y ahí lo que están haciendo es quemando su dinero y eliminando los microorganismos del suelo, cuando realmente se pueden incorporar estos rastrojos al suelo en arroz. Esta es otra de las grandes, peores prácticas para degradación de los suelos, y es el uso de herbicidas. Cuando yo uso herbicidas, esterilizo el suelo y no crece nada. Miren, este es un cultivo de soya donde se vienen usando herbicidas, pero si se dan cuenta, el suelo queda descubierto, queda compacto por el uso de herbicidas. Traten de ir reduciendo o eliminando el uso de herbicidas. Es terrible para la fertilidad del suelo. Eso es lo que buscamos con la tecnología M, los microorganismos eficaces, tratar de cambiar este modelo agrícola. Es lo que descubrió el doctor Terú Giga, que son los microorganismos los responsables de la fertilidad del suelo, y son los microorganismos los que pueden hacer un cambio o una revolución para salvar la tierra. Aquí es la portada del libro de lo que escribió el doctor Terú Giga, cómo yo puedo mejorar los suelos rápidamente utilizando microorganismos eficaces. ¿Qué son los microorganismos eficaces? Es un probiótico para agricultura, son microorganismos 100% naturales que están tanto en costa como en sierra como en selva, y estos microorganismos yo los puedo aplicar al suelo o para hacer compostaje o para hacer biofermentos, bioles. ¿Qué tipo de microorganismos hay aquí? Lo voy a mencionar rápidamente. Hay bacterias fotosintéticas, bacterias ácido lácticos, levaduras, hongos de fermentación y actinomicetos. Y estos microorganismos son responsables de la fijación de nitrógeno, de la solubilización, de la mineralización, hormonas de enraizamiento. Son responsables que el suelo sea fértil. Entonces, también me gusta siempre preguntarle al productor algo muy simple, ¿no? Sentido común. Cuando usted deja una chacra o un suelo descansar 5 o 10 años y regresa a sembrar en ese suelo, ¿cómo está el suelo? ¿Cómo sale la cosecha? Muy bien. Pero ahí nadie aplicó nada. Nadie fue a aplicar fertilizante ni fungicida, ¿no? El suelo, simplemente el suelo estuvo descansando. ¿Quién recuperó el suelo? Microorganismos. ¿Qué es lo primero que hace el suelo para empezar a recuperarse? Si un agricultor deja un suelo descansar, ¿qué hace el suelo? Lo cubre rápidamente de hierbas para protegerlo del sol. Y entonces, luego los microorganismos son responsables de que el suelo sea fértil. Voy a comentarles una experiencia de algunos de los establos que trabajamos en Perú. Este es un establo Sayuri. Esto pueden ustedes aplicar lo mismo si crían cerdos, si crían gallinas, si crían cuyes. Este es un establo de 800 vacas. Ellos también tienen un área de maíz de 120 hectáreas, pero tenían un problema. Como en la mayoría de crianza de animales, tenían un problema de malos olores, tenían un problema de moscas y altos costos, ¿verdad? Y lo que empezamos a hacer fue algo muy simple. Empezamos a fumigar. Lo que pueden ver aquí en el fondo es que acá viene un tractor fumigando el corral. Eso lo hacemos 2 veces por semana. ¿Qué viene fumigando en el corral? Viene fumigando el probiótico, viene fumigando microorganismos eficaces. 2 veces por semana, 1 litro del activado por bomba.
Aquí en este caso es 40 litros por 1000 litros, ¿verdad? O pueden usar 1 litro del activado por bomba de mochila. Si yo crío cuyes, crío gallinas, crío cerdos, lo ideal es fumigar unas 2 o 3 veces por semana, interdiario, dependiendo de la zona y la crianza y la cantidad de animales que tengan por área. Entonces, ¿por qué fumigamos acá microorganismos? Para que la materia orgánica se vaya descomponiendo por la vía fermentativa. Es como yo tengo acá una leche fresca, me olvido y regreso 2 días después, la encuentro podrida. Pero si a esa leche fresca yo le pongo bacterias ácido lácticas, la convierto en yogur. Lo que quiero explicar con esto es que la materia orgánica se puede descomponer por 2 vías, por la vía de la putrefacción y por la vía de la fermentación. Lo que buscamos al fumigar con microorganismos acá, el guano de los animales, es que la materia orgánica no me genere malos olores y por lo tanto se produzcan ácidos orgánicos, que esto evita la multiplicación de las moscas. Las moscas no huelen, no tienen olfato, lo que realmente son unas antenitas que detectan donde hay gases de putrefacción. Entonces, cuando yo fumigo acá y reduzco el mal olor y produzco ácidos orgánicos, la mosca no es que la matan, sino que la mosca empieza a dejar de multiplicarse. Entonces, aquí lo que tenemos es, voy a repetir esto, fumigamos el corral 2 o 3 veces por semana, 1 litro por bomba, y esto lo hacemos constantemente. Y el guano se va descomponiendo naturalmente. Las mismas vacas lo van pisando, y se va formando ya un bocache. También usamos microorganismos en el ensilaje. Aquí lo que pueden ver es cultivo de maíz para ensilaje. Y aquí aplicamos también los microorganismos eficaces activados en el ensilaje. Y generalmente usamos 1 litro de EMA por cada 40 toneladas de materia orgánica, de silo. A veces utilizamos, dependiendo del material, podemos utilizar una dosis mayor. Lo que hacemos es, antes de ensilar, fumigamos con el probiótico el ensilaje para la ganadería. También estamos dando en el alimento, como probiótico, fumigamos el alimento. Y también, si no quiero hacer fumigar en el alimento, puedo dar en el agua de bebida, ¿no? Es 1 litro de M activado por cada 500 o 1000 litros de agua de bebida. Si yo crío cerdos, gallinas, ganadería, puedo dar 1 litro del activado por cada 500 o 1000 litros de agua. ¿Qué hemos logrado? Bueno, hemos logrado en este establo incrementar la producción de leche solo dando en el agua de bebida y en el ensilaje, es decir, un probiótico, dando en el alimento. Hemos incrementado en un 10% la producción de leche, básicamente porque estos microorganismos probióticos dados en el agua de bebida o en el ensilaje o en el alimento tienen las 3 formas de dar, en el agua, en el alimento, cualquiera de las 3. Yo siempre recomiendo más en el agua porque es más práctico. Y luego fumigamos el corral, ¿no? Para evitar el tema de las moscas también. ¿Qué hacemos con los residuos orgánicos? Ahí viene la parte interesante. Generalmente una vez al mes, esto puede ser variable, ustedes pueden recoger cada 2 meses o cada 3 meses. Una vez al mes se recolecta con un tractor todo el guano del corral, ¿no? Recolectamos y una parte se lleva para lombricultura. Pero acá quiero explicar algo, ¿no? El guano se pone en esta pila primero, el guano que ya viene del corral tratado con OM se pone en esta pila y se le hace un lavado a ese guano para sacarle un té que luego va a estos tanques que ustedes pueden ver aquí al fondo, donde se mezcla otra vez melaza y microorganismo y se hace un biol con este té. Este té que se saca del guano. Y este guano ya lavado es el que se lleva para lombricultura, ya con microorganismos también. Entonces ellos venden humus de lombriz para algunas fincas o fundos de mandarinas que hay ahí en la zona. El té, ¿se acuerdan del té? El té se lleva acá a estos tanques, se agrega melaza, 5%, y se agrega microorganismos, 1%, para hacer un biol que en 5 o 7 días ya aplicamos en el cultivo de maíz. No sé si me van entendiendo. Este biol es el que ellos no tienen riego por goteo, sino que aplicamos en riego por gravedad. Aquí está aplicando el biol con microorganismos, 200 litros por hectárea.
200 litros por hectárea. Este ya lo pueden ver, el maíz lo van sembrando escalenadamente, generalmente siembran 20 hectáreas cada cierto tiempo, ¿no? Hasta completar las 120, para tener maíz cosecho constantemente. Miren el tamaño del maíz, en el cual no usamos fertilizantes, es en Huaral. Antes cosechaban 25 toneladas por hectárea, hoy utilizan 40 toneladas, hoy cosechan, perdón, 40 toneladas por hectárea. Entonces, en este guano que se recoge del corral, esa parte olvidé mencionar, solo un 20% va a crianza de lombrices. Del total de guano, solo un 20% va a crianza de lombrices. El otro 80% va directamente al campo, ya como bocache. Directamente el corral va al campo, ya no pasa por un proceso de compostaje, porque ya en el corral estuvo aproximadamente un mes o 2 meses, no hay ningún problema, en el cual la vaca lo pisotea, y acuérdense que eso se está fumigando siempre con M 2 veces por semana. Entonces ya viene eso fermentado, va directamente al campo, ya no necesitamos hacer compostaje. Y el otro 20% sí se lava, se saca un té que va para el biol, y el guano lavado sólido va para humus de lombriz. ¿Qué es importante en el compostaje? El compostaje realmente es un proceso de descomposición de la materia orgánica, y este proceso de descomposición no debe generar malos olores ni moscas. Si yo hago compostaje y tengo problemas de malos olores y moscas, significa que estoy haciendo mal el proceso, no estoy haciendo un compost. Estoy haciendo una putrefacción, una pudrición, que es diferente. Un buen compost no genera ni malos olores ni moscas. Este es un productor de chanchamayo, de Perené, en Chanchamayo, en Junín. Y él, aquí lo que pueden ver es, en esta zona llueve bastante, entonces él ha hecho un techo de calamina, porque no, para proteger el compost de la lluvia. Aquí lo que él mezcla es guano de carnero con rastrojos de su propia finca, ya sea cáscaras de cacao, pulpa de café, en este caso es selva. Y también aquí en el fondo tienen sus 4 tanques. Como pueden ver, aquí hay 4 tanques donde hace a biolíquido utilizando microorganismos. ¿Qué es lo importante si ustedes van a hacer un compost? Número 1 es la humedad, ¿no? El guano debe estar húmedo, pero no en exceso. O sea, no debe chorrear agua por acá, porque significa que estaría lavando los nutrientes. Un buen compostaje de guano de cuyo, vaca o carnero, el guano debe tener humedad para que los... Y debe haber volteos. Yo no recomiendo muchos volteos, en realidad con 2 o 3 volteos es suficiente. Porque si yo tengo una buena altura de pila, es decir, si las pilas, cuando me refiero a las pilas, a las rumas, ¿no? Una pila debe estar en promedio en 80 centímetros de altura. Obviamente, si yo estoy en Piura, que hace calor, la pila es un poco más baja. Si yo estoy en Huaraz, la pila que hace frío, la pila es un poco más alta. Para que en medio o en promedio la temperatura bordee alrededor de los 50, máximo 60 grados. No debe pasar de eso, porque más de eso hay exceso de volatilización de nitrógeno. Entonces, una pila no debe calentar en exceso. Entonces, si yo hago las pilas y hago mi primer volteo, ahí aplico los microorganismos junto con el agua que voy a humedecer mi pila. O también puedo aplicar con bomba de mochila. 1 litro de M activado por cada, en promedio, 2 litros de M activado, perdón, por cada tonelada de materia orgánica. Es decir, 1 litro de cepa pura de M, yo lo activo y me da 20 litros de M activado. Y esos 20 litros de M activado me alcanzan para 10 toneladas. Entonces yo uso 2 litros por cada tonelada, 2 litros de M activado por cada tonelada. Y esto hago solamente 1 o 2 aplicaciones en los volteos. Como repito, no debo hacer mucho volteo, porque el volteo solo es para homogenizar la mezcla. Yo no volteo para bajar temperatura. La temperatura la controlo con tamaño de pila. Si estoy en Huaraz, las pilas son un poco más altas. Si estoy en Piura o en Costa, las pilas, o en Selva, las pilas son un poco más bajas. Mantener la humedad adecuada, la pila no debe estar ni muy húmeda ni muy seca. Muy húmeda, ¿cómo sé yo que está muy húmeda? Empieza a chorrear agua en exceso por los costados, eso me va a generar condiciones de putrefacción. Entonces no es necesario humedecer mucho para estar seca. Aquí él tiene un techo de calamina, pero yo puedo, si no tengo este techo, simplemente lo puedo cubrir con un plástico nada más. Acá ya estamos haciendo volúmenes grandes, esto es en la zona de Costa, en la zona de Huacho. Aquí ya es guano de pollo, es desde San Fernando.
Trabajamos con volúmenes muy grandes de abono orgánico que ellos hacen ya con maquinaria. Y como les digo, utilizamos 20 litros de EMA por cada 10 toneladas. Esto es ya en la zona de selva, esto es en San Martín. Estamos compostando residuos de el bagazo, lo que sobra de la cosecha de palma de aceite. ¿Okay? Entonces hacemos las pilas. Muy importante tener techo para la lluvia. Pero repito, si soy un agricultor pequeño y no tengo recursos para hacer techo, no se preocupen. Ustedes pueden cubrirla con un plástico. Se compran por 5 soles un plástico de preferencia que dure y con eso tapan la pila para que no le dé la lluvia. Porque si al guano o al abono que están haciendo le da la lluvia, lava los nutrientes. Hacen 2 volteos, uno por semana, aplicando los microorganismos y ya dejan fermentar, madurar la pila de bocachi o de compost. Generalmente un buen compost está listo en promedio al mes. ¿Cómo saben que está listo? Porque ya no genera mucha temperatura. Yo recomiendo, y aquí voy a explicar esto, que si es un abono que es para abonar un cultivo o para sembrar un cultivo de fondo, si por ejemplo voy a sembrar palta, pero yo necesito que este compost va a ir como abono de fondo, donde van a hacer que van a poner la planta encima, sí es importante que el guano esté bien descompuesto, porque si el guano está crudo, va a generar calor por el proceso normal de descomposición y el agricultor dice que ese guano quema y que es malo. No, no es que quema porque sea malo, quema porque ese guano crudo no está descompuesto. Entonces va a generar calor y eso quema las raíces. Por eso cuando yo voy a sembrar palto o cualquier frutal, el guano que pongo de fondo de preferencia debe tener más de un mes o un mes y medio de compostado. Que ya esté un poco descompuesto y frío, entonces yo puedo poner sin ningún problema. Si el palto o el frutal ya está sembrado y este va a ir como abono superficial, no necesita tener un mes y medio. Yo puedo poner hasta con 25 días de fermentación. Pero cuando es de fondo, para que me entiendan, sí tiene que estar bien compostado. Acá estamos ya en una granja. Estas son gallinas ponedoras. Esta es una granja de gallinas ponedoras en la zona sur de Lima. Es Avivel, en el cual ya manejamos volúmenes grandes de compostaje, ya con máquinas. Aquí, esta es una máquina que va y regresa. Está montada sobre un riel. Es una máquina japonesa. Esto está aquí en la zona de sur de Lima, antes de llegar a Cañete, en Chilca, y acá lo que está haciendo es el proceso de compostaje. La máquina va volteando y él aquí está aplicando los microorganismos para evitar el tema de malos olores y moscas. La aplicación de microorganismos eficaces en el compostaje busca, quizás no es, aparte de reducir malos olores y moscas, en realidad realmente lo que queremos es que estos microorganismos se multipliquen en el guano, quiero que me entiendan esto, y luego ese guano, ese bocachi, sea el inóculo que yo voy a poner en mi campo. Entonces este es como decir un compost o un compost mejorado de altísima calidad para poner en mi campo, ¿no? Esta es ya la foto de la planta. Actualmente trabajamos con productores de cerdos también que usan cama seca, cascarilla de arroz, y aquí ellos fumigan. Esto es una crianza de cerdos, también en la zona de Cañete, y aquí ellos fumigan el corral 2 o 3 veces por semana para evitar el tema de olores y moscas, y aquí hay una cama seca, cascarilla de arroz. O sea, no. Entonces, esta cama después de 3 meses, por darles un ejemplo nada más, es una cama, un abono orgánico espectacular para usar en campo, porque ya durante 3 meses estuvo ahí, que los mismos cerdos lo van volteando. ¿Cuál es el secreto aquí? Fumigar siempre los microorganismos 2 o 3 veces por semana. Para el tema de reducción de malos olores y también como un probiótico. Esto lo podemos hacer en crianza de cuyes. En el Facebook de Microorganismos Eficaces Perú hay un video muy bonito de una de las granjas de cuyes más grandes en Andahuaylas, donde ellos utilizan LM en la producción de forraje, para fumigar el corral, para evitar el problema de malos olores y mosca. Pero aquí lo importante también es que este guano de cuyes ya viene inoculado con microorganismos eficaces, entonces yo puedo ya solamente hacer una ruma, humedecerlo, darle unos 2 volteos durante 15 días y ya puedo yo usarlo para la siembra de papa, la siembra de maíz, la siembra de quinoa o como abono para frutales. Siempre les pregunto a los agricultores por qué el guano de cuy es uno de los más ricos en nitrógeno y en nutrientes. Por una sencilla razón, el guano de cuy no se cría en el sol. Entonces el guano de cuy está bajo sombra, entonces el nitrógeno no se volatiliza.
Por eso es que el guano de cuy es uno de los de mejor calidad, porque se cría bajo sombra. Si yo pongo un saco un saco de urea al sol, se volatiliza en amoníaco. Si yo pongo un saco de guano de cuy, lo vacío y lo tengo al sol, ocurre lo mismo, va a perder el nitrógeno y si le da la lluvia lo lava. Entonces, un error garrafal de los que cometen los agricultores en la sierra es tener su guano de carnero, su guano de vaca y su guano de cuy tirado en el corral, expuesto al sol y a la lluvia. Ahí estoy perdiendo dinero. El guano de cuy, de vaca, de carnero no debe estar tirado al sol y a la lluvia, siempre debe estar bajo techo. Ya lo llevo al campo ya para la siembra, ¿verdad? Entonces aquí este es un productor de cuyes en Chimbote, es un productor grande y todo su guano lo usa para la siembra de maíz. Ellos siembran maíz y alfalfa para luego darle a los cuyes, ¿no? Luego quiero ya terminar esta parte de la que es la producción de abonos orgánicos sólidos. Ahora pasamos a la parte de abonos orgánicos líquidos. Voy a hacer una explicación corta. Y aquí lo que está preparando él es, en este cilindro de 200 litros, es haciendo un biofermento, un biol. Pero aquí quiero detenerme, ¿no? Generalmente nos han hecho creer que un biol, una tecnología muy buena, pero a veces mal transferida. Un biol de buena calidad, quiero que memoricen esto, un biol de buena calidad tiene olor a chicha, a fermento, y está listo en 7 días máximo, ¿no? Un biol de mala calidad apesta, tiene mal olor y hay que esperar 30 días. Es como usted tiene, voy a ponerle siempre el ejemplo, una leche fresca se puede podrir o se puede convertir en yogur. Usted puede tener aquí 1 kilo de uvas. Si usted la deja acá, se va a podrir y viene durante 15 días y la dejó en una mesa y regresa, ya está llena de mosca y mal olor. Pero si esa uva usted la fermenta, la convierte en vino. Entonces lo mismo ocurre con un biol. Un biol de buena calidad tiene olor agradable a fermento y está listo en 7 días. Un biol de mala calidad apesta y hay que esperar 30 días. ¿Qué mezclamos en un biol de buena calidad? Algo muy sencillo. Melaza, que es la energía. Es como hacer una chicha de jora. Melaza, que es la energía. Aplicamos 10 litros en un cilindro. Yo le voy a dar la fórmula para un cilindro de 200. Melaza, 10 litros. Es el 5%. 10 litros para un cilindro de 200. 5 litros de cepa pura de EM, microorganismos eficaces. Siempre usen la cepa pura, no los vayan a engañar con productos activados o de otras marcas, que siempre hay mucha piratería. Luego pueden ustedes aquí agregar minerales si desean, ¿no? Pero lo más práctico, pueden agregar harina, la cerámica de EM, que es unas rocas molidas, y ponen 2 kilos. Esa mezcla es la que ustedes dejan fermentar y en 7 días tiene un olor agradable y un pH ácido. Y de ese biofermento o de ese biol solo se utiliza 1 litro por bomba. Eso más o menos sale costando un sol 50 por ahí, un sol 60 máximo. El litro de biol, si usted lo hace en su propia parcela, le cuesta un sol 50, por ahí un sol 70, exagerando, ¿no? Dependiendo de los minerales que use. Y aquí esta es una de las cooperativas más grandes de cacaos en Perú. Este está en Juanjuy, en San Martín, y él está aplicando ya en su cultivo de cacao. Pueden ver aquí, estos son los productores en los cuales hemos logrado lo que siempre soñamos en agricultura: producir más papa, más maíz, con menos costo, con menos dinero, menos gasto de fertilizante, y mi suelo va mejorando. Ese debe ser el modelo de agricultura sostenible: producir más con menos costo, cuidando el suelo. Si usted cumple esas tres condiciones, significa que usted ya va por el buen camino. Produce más papa con menos dinero y el suelo va mejorando. Eso es lo que buscamos al hacer microorganismos, al activar microorganismos, al usar los residuos orgánicos, ¿no? Aquí tenemos otro productor. Esta es una foto del ingeniero Edwin Cayo, es el ingeniero que trabaja con nosotros en Huaraz. Tiene mucha experiencia. Aquí son cilindros de 200 donde el productor puede hacer biofermentos utilizando. Estoy con un productor de Tacna en melocotón, en la zona de Carhuá siembran mucho melocotón, pero como pueden ver aquí es un productor que cosecha más melocotón con menos costo y el suelo va mejorando. Él antes quemaba los rastrojos, miren, antes quemaba los rastrojos.
Hoy en día esos rastrojos los usamos alrededor de la planta, los ponemos alrededor de la planta como mulch para proteger los microorganismos del sol. Pero además estos rastrojos secos me sirven para mantener la humedad del suelo, me sirven para evitar el crecimiento de malas hierbas y me aportan materia orgánica. Eso es lo que buscamos en hacer una agricultura sostenible. Este es un productor de arroz, ahora él no quema, sino que aquí lo que estamos haciendo es el fangueo en el arroz, inundan el suelo antes de sembrar, y ahí los rastrojos ya no se quemaron, los rastrojos se incorporaron al suelo, y ahí él está aplicando los microorganismos. Como pueden ver aquí en este riego por gravedad, él está aquí inoculando con microorganismos. Ya estos son fundos de la costa de Perú, en Trujillo, Ica, Piura, en el cual hacemos en volúmenes grandes de 1000 litros, y ellos tienen ya riego por goteo. Entonces ahí estamos incorporando los microorganismos eficaces al suelo por riego por goteo para el tema de salinidad, control de nematos y mejorar fertilidad de suelo. Es un productor grande, podemos hacer en tanques de rotoplas y estamos inyectando para cultivo de tomate. Este es un productor grande de tomate, es Gustavo Quian, donde produce un tomate sostenible. Siempre el cultivo de tomate es uno de los más criticados porque usan una gran cantidad de agroquímicos, pero también se puede producir tomate de manera sostenible. Este tomate no es orgánico, pero usa casi, yo diría, un 80% menos. No usan nematicidas, ahora todo es aplicando microorganismos, y esto le ha permitido a él producir más tomate con menos costo, tomate más saludable. Aquí tenemos un productor de Ica. Hacemos algo de 20.000 litros, cada 7 días está listo, y inyectamos para uva. Podemos aplicar al suelo y podemos aplicar foliar. Productor de naranjas, este es un productor grande de naranjas, igual, aquí miren, son tanques reusados, ustedes pueden hacer, un productor pequeño puede hacer en tanques de 200 litros, en tanques de 1000 litros. Medimos la calidad. Si ustedes tienen un pHímetro, miden el pH, tiene que ser menor a 4, porque se forman aminoácidos y tiene un olor agradable. Esto es lo que estamos inyectando. Esta es una parcela de naranjas en la familia Antola, este es en Huaral. Miren la carga. Este no es es una naranja de exportación, pero ahora él pasó de producir 45 toneladas, ahora produce 90 toneladas de naranja por hectárea. Pero voy a repetir esto, con menos costo. No es una naranja aún orgánica, él sigue usando fertilizantes, pero usa 60% menos de fertilizantes. Quiero que entiendan esto, ¿no? Él está usando fertilizantes, pero usa mucho menos. Su suelo mejora y está gastando menos dinero. Ya son otras empresas, todas son Fotos de Perú, fondos que yo asesoro. Aquí hacemos volúmenes grandes en tanques de 2500. Como pueden ver, tenemos aquí 7 tanques, así que hacemos volúmenes grandes. Y aquí estoy yo, el que está de rojo, son los encargados de las áreas agrícolas, y aplicamos para cultivos de palta. En realidad, lo que buscamos al hacer abonos orgánicos, tanto líquidos como sólidos, recuerden siempre, es mejorar el suelo, entender cómo funciona el suelo. Si yo tengo un suelo sano y fértil, la planta va a crecer bien. Necesitamos suelos sanos para producir alimentos sanos y tener personas sanas. Tenemos que luchar por una agricultura más sostenible, y eso es lo que yo los invito a todos, desde un productor pequeño hasta un productor grande. Tenemos que recuperar esos conocimientos de nuestros antepasados, unirlo con la tecnología que tenemos ahora y poder hacer una agricultura diferente. Poder hacer una agricultura más rentable, más sostenible. Para los productores que están en la zona de Huaraz, pueden contactar con el ingeniero Edwin Cayo. Ahí les estoy dejando el teléfono de él es el ingeniero a cargo en la zona. Si ustedes están en otra región de Perú, están en Tacna, están en Tumbes, ingresen a nuestra página web, bioem.com.p, y ahí les va a aparecer, les buscan el mapa de Perú, y ahí ustedes le dan clic en Pucallpa, en Iquitos, y ahí les va a aparecer el ingeniero a cargo en la zona. Él los va a orientar sobre cómo hacer compost, cómo hacer abonos líquidos, utilizando los microorganismos eficaces. Así que un gusto de poder haber compartido con ustedes esta charla. Si hay dudas, si hay preguntas, pueden escribirnos por WhatsApp, pueden escribir a Campo Verde.
pueden escribirnos en el Facebook de Microorganismos Eficaces Perú y podemos ayudarles a resolver algunas dudas y algunas inquietudes que ustedes tienen. Nuevamente agradecerles por su tiempo y ojalá que en esta lucha de una agricultura sostenible tenemos que unirnos todos, tanto el consumidor como el productor, como el técnico, como el ingeniero, hacia una agricultura que permita recuperar la fertilidad del suelo de la Pachamama. Así que muchísimas gracias y cualquier duda o pregunta me pueden escribir también, contacten en zonas de Huaraz con el ingeniero Edwin Cuayo y también por favor síganos en el Facebook de Microorganismos Eficaces Perú y ahí van a encontrar algunos pequeños videos que les va a ayudar a orientarlos más sobre cómo hacer una agricultura más sostenible, regenerativa. Así que muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, ingeniero Francis. Estamos totalmente agradecidos y este tipo de exposiciones a nosotros como productores y a quienes participamos de este tipo de eventos seguramente nos va a ayudar muchísimo en mejorar la agricultura. Muy agradecido, ingeniero Francis.